Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy transversal a los profesionales de la neurorehabilitación, que es la farmacología básica de las principales patologías que afectan al paciente neurológico adulto. Los profesionales no médicos, como los fisios, los TEOs, los logopedas o los neuropsicólogos, a menudo nos encontramos con términos farmacológicos en informes o en reuniones médicas o en indicaciones médicas. Los que tenemos más experiencia nos vamos familiarizando con estas cosas, con los medicamentos, con las marcas, pero aún así se nos van escapando muchos detalles y además siempre hay evoluciones en la farmacología. Además, no siempre tenemos al lado a un médico, a un neurólogo, que se esmere un poco en compartir información con los terapeutas. Por tanto, en este episodio abordaremos las principales marcas, medicamentos utilizados en las principales patologías neurológicas del adulto, tanto para el manejo de síntomas como para intentar favorecer la recuperación propiamente dicha de la patología o la neuroplasticidad. Este contenido es divulgativo y formativo. No pretende dar recomendaciones terapéuticas ni sustituir al criterio médico. Yo no soy médico y por tanto lo que voy a contar es fruto de mi propia experiencia y de la investigación o la lectura que yo he podido hacer añadido a eso. Voy a ir de menos a más, profundizando progresivamente en aspectos más específicos, mecanismos de acción, algunas bases neurofisiológicas, algunas investigaciones recientes y tendréis, como siempre, las citas bibliográficas en la descripción del episodio para poder consultar y profundizar. Vamos a revisar las patologías neurológicas del adulto más frecuentes y los abordajes farmacológicos habituales o emergentes en cada una. Empezaremos con una especie de síntesis de los objetivos terapéuticos en cada patología y luego ya vamos a ir profundizando con ejemplos concretos. Por ejemplo, en el ictus, que es la patología por excelencia neurológica, tenemos terapias agudas de reperfusión y neuroprotección, que son las fundamentales para intentar romper un trombo, por ejemplo, que ha causado el ictus, o para evitar más daño. Tenemos la prevención secundaria, sobre todo para los factores de riesgo cardiovascular. Tenemos fármacos para facilitar la recuperación como tal, ¿no? La investigación que tenemos en neuroplasticidad farmacológica y el tratamiento de las secuelas, como puede ser la espasticidad, el dolor central o la depresión. En la lesión medular tenemos el manejo agudo, con las controversias que veremos sobre los corticoides, las medidas para la neuroprotección, medicamentos para mejorar la función residual, para intentar, por ejemplo, mejorar la conducción nerviosa, y el tratamiento de las complicaciones crónicas como la espasticidad o el dolor neuropático. En la esclerosis múltiple tenemos terapias modificadoras de la enfermedad, sobre todo lo que tiene que ver con inmunosupresores, inmunomoduladores y luego, por supuesto, los tratamientos sintomáticos. En la enfermedad de Parkinson tenemos fármacos dopaminérgicos para mejorar la movilidad, tratamientos coadyuvantes que se pueden añadir y tratamientos para las fluctuaciones motoras. En la esclerosis lateral amiotrófica, en la ELA, tenemos pocos fármacos aprobados con un efecto modesto. En la supervivencia tenemos nuevas terapias dirigidas a causas genéticas, que es lo que más ha sonado en los últimos años, y otros fármacos experimentales, además del manejo sintomático de algunos problemas habituales como los calambres, o la sialorrea o la espasticidad. Para las distonías tenemos sobre todo tratamientos focales, locales, con toxina botulínica como primera línea y algunos fármacos orales para las distonías generalizadas. En el traumatismo cráneoencefálico tenemos los cuidados intensivos en agudo, sobre todo no farmacológico, todo hay que decirlo, más pues de controlar la presión intracraneal o evitar la hipotensión, apoyado por algunos fármacos, por supuesto.
Después tendríamos toda la investigación que hay en la neuroprotección. Ahí hay mucha investigación, fármacos para facilitar la recuperación de la conciencia, en aquellos casos en los que se ha afectado, que son muchos de ellos. Y después tenemos fármacos para las secuelas y aquí tenemos muchas categorías de todo el tema psiquiátrico, cognitivo o de tema conductual, tipo agitación, ¿no? Y por último tenemos los tumores cerebrales, en el que tenemos el tratamiento oncológico específico, ya sea con cirugía, radioterapia o quimioterapia, los fármacos de soporte, que normalmente son corticoides o antiepilépticos, y el abordaje de los déficits neurológicos secundarios, por ejemplo, se me viene a la mente el donepecilo, ¿no? Para intentar mejorar aspectos cognitivos o de lenguaje tras una radioterapia. Así que, hecha esa introducción, ahora vamos a ver cada patología con mayor detalle y ejemplos de la farmacología. Comenzamos con la farmacología en el ictus y, claro, los fármacos en el ictus varían según la fase. Tenemos la fase aguda, que va desde minutos a horas, o incluso podríamos dividir por fase hiperaguda. Tendríamos la fase subaguda y la fase crónica. En rehabilitación es muy importante conocer tanto los tratamientos que en agudo salvan vida o tejido cerebral, como aquellos destinados a intentar mejorar la recuperación funcional o a manejar las secuelas. Entonces, si hablamos de fase aguda, aquí tenemos que diferenciar, como sabéis, el ictus isquémico y el ictus hemorrágico. El ictus hemorrágico se debe a una rotura de un vaso, a una hemorragia, ¿no? Por eso a veces se llama derrame cerebral. Por tanto, no hay una isquemia per se, ¿no? Por una muerte neuronal porque ha faltado riego sanguíneo, sino que es algo indirecto, secundario. Y luego tenemos el ictus isquémico, en el que sí ha habido un taponamiento de una arteria más o menos grande que ha ocasionado una muerte neuronal secundaria y que por tanto se abre una posibilidad de intentar lo que se llama reperfundir, ¿no? Por eso la prioridad ante un ictus isquémico es reperfundir, es decir, restaurar el flujo sanguíneo en el área cerebral que está afectada. Para eso hay unos medicamentos que tenéis que conocer que se llaman trombolíticos. Eh, Se llaman así porque lisis es romper y el trombo, pues de ahí viene la palabra, ¿no? Trombolíticos, romper el trombo. El nombre que debéis recordar en este sentido es el de alteplasa o RTPA, que lo suele poner en los informes, ¿no? Y se suele poner por vía intravenosa, idealmente dentro de las primeras 4 horas y media del ictus. Esto ha ido cambiando con los años. Estoy hablando en 2026 y en 2026 más o menos se manejan esos tiempos. Quizás os suene la trombectomía mecánica también, que no es farmacológica, pero es importante conocerla, que ya es un mecanismo mecánico a través del cual se rompe el trombo, pero en vez de con un fármaco que disuelve ese trombo con un catéter. ¿De qué depende para que se haga la trombectomía mecánica o la trombolisis con los fármacos? Depende fundamentalmente del tiempo desde el inicio del ictus y de que las pruebas de neuroimagen muestre que aún hay tejido cerebral viable que pueda recuperarse sin contraindicaciones. El RTPA, la alteplasa, se usa en las primeras horas y la trombectomía mecánica cuando existe una oclusión de un vaso grande y ese tejido todavía no está irreversiblemente dañado. Recordad que si tenemos un ictus hemorrágico no isquémico, no se pueden aplicar trombolíticos. La causa fundamental suele ser la hipertensión arterial y tenemos otras medidas para controlar esa presión arterial, como la betalol o el nicardipino intravenoso, y luego los antagonistas del factor de coagulación si el paciente estaba anticoagulado. Y aquí os tiene que sonar la vitamina K. En un ictus hemorrágico, el problema principal no es la falta de riego, sino que la sangre siga saliendo del tejido cerebral y el hematoma sigue aumentando de tamaño. Durante las primeras horas, ese sangrado puede progresar y causar más daño. Si el paciente estaba anticoagulado, la sangre tarda más en coagular. Por tanto, favorece que la hemorragia continúe y el hematoma crezca. Por eso, en fase aguda se habla de administrar estos antagonistas de la anticoagulación, como la vitamina K,
con el objetivo de restaurar rápidamente esa capacidad de coagulación, frenar el sangrado y evitar más daño cerebral. Por otro lado, tenemos los fármacos neuroprotectores, con la idea de reducir el daño neuronal en las horas iniciales del ictus. Hay estudios que han probado distintas opciones, como los antioxidantes, antagonistas del glutamato, agentes antiinflamatorios, etcétera, con resultados más bien decepcionantes. Un ejemplo muy conocido es la citigolina, que fue muy utilizada con la esperanza de proteger el tejido cerebral isquémico, pero la evidencia de su beneficio clínico es escasa. Hubo un gran ensayo, que es el ensayo ICTUS, en 2012, que no encontró diferencias significativas entre la citicolina y un placebo en ictus moderados y graves, motivo por el cual las guías internacionales como la American Stroke Association o la NICE no recomiendan su uso rutinario. En España, a pesar de ello, la citicolina, que es la marca de Somacina, se ha recetado mucho, siendo uno de los fármacos de mayor gasto sanitario en 2010. En resumen, actualmente no hay un protector neuronal farmacológico aprobado universalmente para ictus agudo, aunque se sigue investigando en este campo. Por último, en agudo tenemos la prevención secundaria, que es muy importante. Tras un ictus isquémico, el neurólogo suele pautar medicamentos para prevenir las recurrencias, lo cual incide en la rehabilitación, ya que mejora el pronóstico a largo plazo. Esto incluye antiagregantes plaquetarios como la aspirina o el clopidogrel, o anticoagulantes orales directos como el rivaroxaban o el dabigatran, si la causa fue cardioembólica, por ejemplo una fibrilación auricular. Cuando hablamos de antiagregantes y anticoagulantes, parece de perogrullo, pero no es lo mismo. Los antiagregantes actúan sobre las plaquetas y los anticoagulantes sobre la cascada de coagulación. Por eso nunca se usan indistintamente. También incluimos aquí el manejo de los factores de riesgo con las famosas estatinas para controlar el colesterol, los antihipertensivos, los antidiabéticos, que aunque no recuperan función perdida, son importantes para evitar nuevos eventos que frustrarían el proceso rehabilitador. Vale la pena comentar que en estudios recientes se ha explorado combinaciones como la doble antiagregación en ictus menores o en accidentes isquémicos transitorios, que estamos hablando, por ejemplo, de la aspirina más el ticagrelor, mostrando una reducción modesta de la recurrencia, lo que puede aparecer en algunos informes médicos. Aquí hay un ensayo muy importante que avala esto, que es el ensayo TALES, con H, TALES, que mostró un beneficio de combinar esta doble antiagregación para reducir el riesgo de volver a tener un ictus a los 30 días. Pasamos a la fase subaguda y a la rehabilitación temprana, que es donde más nos vamos a encontrar a los pacientes. Estamos hablando ya de que el paciente está estable y que, obviamente, la farmacología tiene que intentar apoyar esa rehabilitación intensiva. Pero aquí surge la pregunta sobre si existe algún fármaco que potencie la recuperación neurológica tras un ictus. La idea de favorecer la neuroplasticidad a nivel farmacológico es muy atractiva, pero la evidencia es bastante limitada. Se han investigado fármacos como los estimulantes y los antidepresivos en combinación con la terapia, con resultados iniciales esperanzadores, pero luego contradictorios. Por ejemplo, un estudio de 2011, que es el estudio FLAME, sugirió que el antidepresivo fluoxetina, iniciado en fase aguda, mejoraba la recuperación motora a los 3 meses en pacientes con ictus. Esto llevó a varios estudios grandes en distintos países. Estamos hablando del estudio Focus, el Affinity o el Effects, para intentar confirmar ese posible beneficio. Y desafortunadamente, los resultados combinados de estos ensayos a gran escala mostraron que la fluoxetina no mejoró la recuperación funcional a los 6 meses comparado con placebo, y en cambio se asoció a más efectos adversos, como caídas, convulsiones o fracturas. Fármacos como la fluoxetina lo que hacen es aumentar la disponibilidad sináptica de la serotonina,
y con eso elevar la excitabilidad cortical, reduciendo la inhibición dentro de la corteza y facilitar la neuroplasticidad. Genera cambios, parece ser, que parecen inespecíficos, que son muy globales, pero no dirige la reorganización de los circuitos motores específicos que realmente sustentan la recuperación funcional. Otros fármacos estudiados son los psicoestimulantes. Y aquí, si nunca lo habéis escuchado, por eso puede sonaros raro, pero estamos hablando de derivados de anfetaminas, que en dosis bajas junto a la terapia se han investigado, sobre todo basándose en modelos animales que mostraron una mayor plasticidad. Algunos ensayos han visto posibles mejoras motoras, pero la evidencia global es inconsistente y no hay recomendaciones fuertes a favor de su uso. A día de hoy, en 2026, no existe ningún medicamento con evidencia nivel 1 fuerte que promocione la recuperación motora post-ictus. Aún así, los estudios pilotos sugieren que ciertos pacientes seleccionados se pueden beneficiar de algunos estimulantes como el metilfenidato o el modafinilo para intentar mejorar la atención, la velocidad de procesamiento o la motivación durante la rehabilitación, siempre bajo una supervisión médica estrecha. En la misma línea, la levodopa, que la veremos después en el Parkinson, se ha testado en el ictus con la idea de aumentar la dopamina y facilitar el aprendizaje motor, que algunos estudios sí que han visto algunos efectos modestos en la función motora con este fármaco, con levodopa, eh, pero no es una práctica estándar. Por tanto, hablamos de que ya tiene que haber un criterio médico basado en la experiencia que pueda intentar seleccionar los pacientes que se pueden beneficiar. Por último, para hablar del ictus, tenemos por supuesto las secuelas específicas y cómo se pueden manejar farmacológicamente. Tras un ictus, muchos pacientes tienen espasticidad focal o generalizada. Si se necesita tratamiento farmacológico, el más usado es el baclofeno oral, empezando con una dosis más baja, de en torno a 5 o 10 miligramos cada 8 horas, y subiendo poco a poco según la tolerancia, normalmente hasta unos 60 o 80 miligramos al día. Luego tenemos la tizanidina, que es una alternativa o un complemento que suele iniciarse por la noche con más riesgo de sedación e hipotensión, pero con un mejor paso al sistema nervioso central, lo que puede hacerla útil en el caso de la espasticidad y sobre todo, yo diría, bajo mi experiencia, de la distonía espástica, es decir, de pacientes que tienen un tono aumentado en reposo. Y ayuda a que ese tono, por ejemplo, baje un poquito más y un paciente pueda intentar abrir su mano mejor. Luego está el diazepam, que se ha visto si puede ayudar en caso de espasticidad nocturna o ansiedad asociada, aunque su efecto sedativo influye en el riesgo de caídas y por tanto tenemos que tener cuidado con eso. El dantroleno también os sonará, actúa directamente sobre el músculo y puede ser eficaz en algunos casos, pero es importante aquí que el médico tenga el control de la función hepática. La elección del tratamiento va a depender de si la espasticidad es focal o generalizada, porque en la espasticidad focal quizás uno de los primeros tratamientos más evidenciados es la toxina botulínica tipo A, que se infiltra cada más o menos 3 meses en músculos concretos, idealmente con ecografía, ¿no? Ecoguiado, y con unas dosis ajustadas y siempre con una terapia asociada. Y algunos ensayos han visto que puede mejorar el movimiento, ¿no? Y que puede ser una combinación muy buena con la fisioterapia, con la terapia ocupacional. Si tenemos espasticidad generalizada, cuando ya los fármacos orales no son eficaces o generan muchos efectos secundarios, puede plantearse la bomba intratecal de baclofeno, que reduce mucho el tono con menos efectos sistémicos, aunque obviamente hay que hacer una selección muy cuidadosa y tener cuidado con el mantenimiento de la bomba, ¿no? En todos los casos, la clave es valorar el impacto funcional porque reducir el tono hay que verlo
sobre todo cuando tenemos aspectos de higiene, de dolor, de postura, porque a veces al reducir ese tono estamos perjudicando la función. Por tanto, hay que hacer un análisis un poquito más global que simplemente el tono muscular. Otro problema frecuente en el ictus es la depresión, que la tienen hasta un 30-50% de los pacientes. Y en estos casos lo que están indicados son los antidepresivos ISRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como os sonará la sertralina o el escitalopram, lo que además podría contribuir indirectamente a una mejor participación en la rehabilitación. Estos inhibidores lo que hacen es aumentar la disponibilidad de la serotonina en el cerebro y por tanto mejorar el estado de ánimo, reducir la apatía o la ansiedad que tiene el paciente. Al encontrarse emocionalmente mejor, el paciente puede estar más involucrado en su terapia y por tanto aprovechar más la rehabilitación. Otro síntoma posible es el dolor central, posictus, dolor neuropático, que se trata con fármacos neuromoduladores como la gabapentina, la pregabalina, los antidepresivos duales. Tras un ictus, algunas vías sensoriales quedan dañadas y empiezan a disparar señales de dolor de forma exagerada y desorganizada, aunque no haya una lesión como tal en el tejido periférico. Y fármacos como la pregabalina lo que hacen es reducir esa hiperexcitabilidad neuronal al disminuir la liberación de neurotransmisores excitadores, haciendo que las neuronas griten menos, por así decir, y el dolor se perciba con menor intensidad. Por supuesto, tenemos la epilepsia, que ocurre en algunos casos, y si hay crisis se pautan antiepilépticos, como el levetiracetam. Tras un ictus, el tejido cerebral dañado cicatriza de forma anormal, y algunas neuronas quedan hiperexcitables, especialmente alrededor de la lesión. Esa zona que está irritada puede generar descargas eléctricas desorganizadas, que son las que provocan esas crisis epilépticas. El levetiracetam lo que hace es actuar estabilizando esa actividad eléctrica anormal de las neuronas, evitando que descarguen de forma aleatoria, brusca, descontrolada. Y así se reduce la probabilidad de crisis epilépticas sin producir una sedación intensa, lo que hace pues, que sea más adecuado para la rehabilitación. Y por último, tendríamos que mencionar la afasia, que por supuesto su tratamiento habitual es la logopedia, la terapia del lenguaje. No existen como tal fármacos que traten la afasia, ¿no? Pero se han hecho pruebas con medicamentos que se utilizan a veces en demencias, como puede ser el donepezilo, que es un inhibidor de la colinesterasa, o la memantina, que es un modulador del glutamato. Y lo que se busca es mejorar la recuperación del lenguaje, pero por una vía de mejorar o modular la comunicación entre las neuronas. El donepezilo lo que hace es aumentar la acetilcolina, que es un neurotransmisor muy importante para el aprendizaje, para la atención, y la memantina regula el glutamato para evitar una activación excesiva. Ambos mecanismos mejoran la eficiencia de esa comunicación de las redes neuronales, haciendo que el cerebro esté un poco más ordenado, aproveche mejor la plasticidad que después se pueda potenciar con la terapia de logopedia. Estudios pequeños han mostrado resultados prometedores, aunque la evidencia aún es muy preliminar. Se requieren, como siempre, más investigaciones antes de recomendar fuertemente estos tratamientos, pero no obstante es un campo muy interesante y para los que tengáis interés tenéis que conocer el grupo del doctor Marcelo Bercier en Málaga, que ha estudiado el donepezilo en la afasia posictus con algunos éxitos en pacientes seleccionados, ¿no? Como veis, en muchos aspectos de la farmacología no se puede dar una recomendación general porque tenemos que seleccionar a los pacientes y ahí es donde entra la medicina de precisión y la terapia de precisión. Y yo creo que cada vez vamos más hacia eso, a intentar detectar los fenotipos de los pacientes, ya no solo por el déficit clínico que tengan, como afasia o espasticidad, sino ya seleccionar más finamente a los pacientes.
En resumen, en el ictus agudo los fármacos claves son los reperfusores que hemos visto, los trombolíticos y las medidas de soporte. No hay fármacos milagrosos que aseguren una neuroprotección o recuperación acelerada, aunque se está investigando muy intensamente. En fases de rehabilitación, algunos fármacos pueden acompañar al proceso para manejar síntomas como la espasticidad o la depresión, e incluso se han estudiado fármacos para potenciar la plasticidad, pero ninguno cuenta con una evidencia fuerte para su uso rutinario. Por ello, el pilar sigue siendo la rehabilitación intensiva temprana, multidisciplinar, apoyada por un equipo que conozca cómo los distintos medicamentos influyen en la recuperación o la afectan, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando se utiliza una sobresedación con ciertos fármacos, pues evidentemente eso afecta mucho luego a la terapia. Pasamos a la siguiente patología, que es la lesión medular. La lesión medular, sabéis que puede ser traumática o no traumática y normalmente suele producir unos déficits motores, sensitivos y autonómicos por debajo del nivel de la lesión. La rehabilitación del paciente medular se centra en maximizar la independencia, en prevenir complicaciones, en aprovechar al máximo las vías residuales, las funciones residuales. Y claro, aquí se abre todo un mundo con la estimulación eléctrica medular, ¿verdad? Y con las distintas combinaciones con los fármacos, pero vamos a centrarnos mucho en esos aspectos farmacológicos principales, diferenciando fase aguda y crónica y los objetivos de recuperación versus los objetivos centrados en los síntomas. Si hablamos de fase aguda de la lesión medular, hay un debate muy importante sobre los corticoides. Tras una lesión medular se produce una fuerte respuesta inflamatoria que puede dañar neuronas que inicialmente no estaban destruidas. Aquí es donde entra la justificación lógica de los corticoides, que se usaron con la idea de reducir esa inflamación secundaria y así limitar el daño añadido a la médula. Tradicionalmente se ha utilizado la metilprednisolona intravenosa a dosis altas con la esperanza de limitar el daño secundario inflamatorio en ese nivel, en la médula. Esta práctica surgió de estudios en los años 90, sobre todo los estudios NASTIS, que sugirieron algo de mejoría motora si se administraba en las primeras 8 horas. Sin embargo, análisis posteriores y guías más recientes no recomiendan rutinariamente los corticoides en la lesión medular aguda debido a la falta de evidencia sólida de beneficio clínico a nivel de un ensayo controlado clase A, ¿no? Clase 1A, y en cambio sí se ha dado evidencia de daños, ¿no? De infecciones, de hemorragias digestivas, de desequilibrios metabólicos, incluso una mayor mortalidad en algunos casos. Por ejemplo, la Sociedad Española de Paraplegia y la ASIA, que es no solo es la escala, sino la Asociación Americana de Lesión Medular, desaconsejan ese uso de corticoides, salvo casos excepcionales o en el contexto de un estudio. Por tanto, hoy la atención aguda se enfoca más en mantener la estabilidad hemodinámica, en la inmovilización, en la alineación de la columna, la descompresión quirúrgica precoz, si hay compresión medular, y estas medidas, más que un fármaco específico, son las que han mostrado mejorar el pronóstico neurológico. A día de hoy no existen fármacos capaces de regenerar de forma inmediata la médula espinal lesionada. Sin embargo, se han investigado múltiples estrategias experimentales con el objetivo de no tanto hacer crecer la médula, sino eliminar los frenos biológicos que impiden esa regeneración nerviosa. Una de estas estrategias consiste en bloquear unas proteínas como las NOGO-A que están presentes en la mielina, que envían señales inhibitorias a los axones que están dañados e impiden que vuelvan a crecer. Tras una lesión medular, los axones dañados intentarían volver a crecer, pero el propio sistema nervioso tiene un freno que se lo impide. Y ahí es donde tenemos estas NOGO-A, estas proteínas de la mielina que actúan como una señal de stop, diciéndole al axón, stop, no crezcas, eh, y por eso lo que se está investigando desde hace ya unos años es
cómo se puede bloquear esta proteína, no para forzar la regeneración, sino para quitar ese freno biológico y permitir que el nervio al menos lo intente. Otra línea de investigación se centra en inhibir la vía Rho-ROCK. Rho con H, ¿no? RHO, ROCK, que es un sistema interno de la neurona que cuando se activa tras una lesión lo que hace es volver rígido al citoesqueleto del axón y lo que hace es frenar su crecimiento. Algunos fármacos, como el Fasudil, que es un inhibidor de ROCK, o el Cetrin, que también es un inhibidor de Rho aplicado localmente durante la cirugía, han mostrado resultados iniciales prometedores en ensayos pequeños, especialmente en lesiones cervicales incompletas. No obstante, estos efectos no han sido suficientes como para demostrar una eficacia clínica clara y reproducible, por lo que ninguno de estos tratamientos está aprobado en la práctica clínica actual. Por ahora, el tratamiento agudo de la lesión medular sigue basándose en ese soporte médico, la cirugía cuando es necesaria, mientras la investigación continúa explorando terapias farmacológicas que puedan facilitar, aunque sea parcialmente, la recuperación o reparación del tejido nervioso. Pasamos a la fase subaguda y crónica de la lesión medular, en la que los fármacos lo que tienen que intentar es maximizar esa conducción neural que ha quedado residual o remanente, tratar las complicaciones secundarias y mejorar la calidad de vida controlando los síntomas. Hablamos primero de los fármacos para mejorar la conducción y la neuroplasticidad. Un fármaco interesante que quizás os suena es la Fampira, que es la fampridina de liberación prolongada, que también se utiliza en la esclerosis múltiple, lo veremos después. Lo que hace la fampridina es bloquear los canales de potasio en las fibras nerviosas que están desmielinizadas o dañadas, prolongando el potencial de acción y potenciando la transmisión a través de las lesiones que son incompletas. En la esclerosis múltiple está aprobada para mejorar la marcha, lo veremos después. Y en lesión medular incompleta, algunos estudios han observado mejoras modestas en la velocidad de marcha y función motora en ciertos pacientes. No está oficialmente aprobada para lesión medular, pero su uso off-label, es decir, bajo criterio médico o fuera de guía, por así decir, puede considerarse en casos seleccionados por especialistas. El uso off-label es cuando un medicamento se utiliza para una indicación distinta a lo que figura oficialmente aprobado, ¿no? Basándose en evidencia científica o en experiencia del médico. Otro campo de experimentación son las terapias que inducen plasticidad espinal, por ejemplo, la combinación de la estimulación eléctrica epidural o transcutánea con fármacos moduladores de la neurotransmisión, como los agonistas serotoninérgicos, que ha logrado casos llamativos de recuperación de movimientos voluntarios en lesiones crónicas. Esto se ha visto en estudios punteros, aunque la estimulación eléctrica es más protagonista que los fármacos en sí. En resumen, no hay una medicina regeneradora establecida, pero se explora cómo ciertos fármacos más las tecnologías, las terapias, podrían despertar circuitos neurales dormidos tras la lesión, pero que están ahí provistos de intentar potenciarse. En una segunda línea tenemos el tratamiento de la espasticidad como una de las complicaciones secundarias o síntomas más habituales en una lesión medular, y muy frecuentemente las lesiones medulares, sobre todo las que son supralumbares, cursan con una espasticidad mayor o menor, porque lo que ocurre es que el arco reflejo espinal se libera, se desinhibe. Y aquí tenemos nuevamente el baclofeno, que es el fármaco más utilizado, sobre todo para esa espasticidad medular, es que se puede dar por vía oral o por una bomba intratecal implantada, si hay una espasticidad más fuerte, más generalizada. La administración intratecal de baclofeno lo que hace es permitir altas concentraciones del medicamento en el líquido cefalorraquídeo espinal con menos efectos sistémicos.
Otros medicamentos orales utilizados habitualmente son la tizanidina, que lo hemos comentado antes, el diazepam, el dantroleno y, por supuesto, en la espasticidad focal, la toxina botulínica en músculos diana seleccionados. El objetivo es reducir la espasticidad solo si interfiere la función o genera problemas como el dolor o problemas de movilidad pasiva que dificulta la higiene. Y bueno, si hay una patología en la que quizás inhibir el tono no sea bueno, pues es la lesión medular, porque para muchos pacientes les permite ponerse de pie o caminar o controlar su hipotensión ortostática, ¿no? Después tenemos el gran tema del dolor neuropático, que sabéis que muchos pacientes con lesión medular tienen dolor neuropático. Al final, en este caso, lo que se produce es una desconexión de las vías que transmiten el dolor, espinotalámicas, por debajo del nivel de la lesión, generando un dolor muy quemante, muy disestésico. Y los fármacos de primera línea para este dolor son similares a otros síndromes neuropáticos, como los gabapentinoides, como la gabapentina o la pregabalina, los antidepresivos duales, como la duloxetina, o los tricíclicos, como la amitriptilina. El manejo adecuado del dolor es crucial para permitir al paciente poder tener una calidad de vida y una participación activa, ya no en las terapias solamente, sino en su vida cotidiana. Si vemos a un paciente que está tomando lírica, por ejemplo, 150 miligramos cada 12 horas y Cymbalta también, pues sabemos que es pregabalina y duloxetina para dolor neuropático. A eso me refiero con que hay que estar atentos a estos fármacos y sobre todo a si tienen algunos efectos secundarios, como puede ser en este caso el mareo o una apatía excesiva y bueno, informar al médico si hay mucha interferencia con la terapia. Por último, tenemos las disfunciones autonómicas, que en pacientes medulares muchas veces está a la orden del día, y aquí tenemos que mencionar medicamentos para problemas como la vejiga neurógena, que aquí hablamos de los anticolinérgicos, también algunos alfa bloqueantes como la tamsulosina para el esfínter. Luego tenemos la disreflexia autonómica, que a veces se usan nitratos o la clonidina, y por supuesto la hipotensión ortostática, que se puede tratar con, por ejemplo, fluorocortisona, ¿no? En cuanto a la recuperación neurológica per se, en lesión medular, la frustración es que aún no hay ningún fármaco o terapia aprobada que restaure conexiones interrumpidas de forma consistente, pero hay atisbos de esperanza en la investigación. Como sabéis, recientemente combinaciones de estimulación eléctrica, ya sea transcutánea o implantada epidural, más el entrenamiento intensivo, más quizás algunos neuromoduladores farmacológicos, pues pueden permitir al paciente explotar al máximo la recuperación remanente que tiene, ¿no? En resumen, en la lesión medular aguda, los fármacos clásicos como los corticoides ya no se recomiendan por riesgo-beneficio desfavorable. La rehabilitación medular se apoya principalmente en medidas no farmacológicas y en controlar complicaciones con medicación sintomática. Se exploran fármacos para mejorar la función remanente y nuevas terapias moleculares para promover la regeneración, pero nada de esto es aún estándar. Así que, como suele decirse, paciencia y ciencia, pero el futuro parece ser muy prometedor. La siguiente patología que vamos a ver es la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante, degenerativa, autoinmune, que cursa típicamente con brotes neurológicos y en muchos casos progresión a lo largo del tiempo. Sabéis que hay distintos tipos: remitente recurrente, primaria progresiva, secundaria progresiva, recurrente progresiva, y es la patología probablemente con más desarrollo farmacológico en la actualidad. El primer granito terapéutico en España en el tratamiento de la esclerosis llegó entre 1995 y el 96 con la introducción de los interferones beta inyectables, que supuso un cambio radical porque por primera vez se disponía de un tratamiento modificador de la enfermedad capaz de reducir modestamente la frecuencia de los brotes
y enlentecer, aunque de forma limitada, la progresión. Hasta ese momento, la enfermedad se consideraba en gran medida de origen viral y el abordaje se limitaba casi exclusivamente al tratamiento de los brotes con corticoides para reducir la inflamación. El pronóstico era claramente desfavorable, muchos pacientes evolucionaban hacia una discapacidad severa en un plazo aproximado de 10 años y pues sabéis hoy en día que hay pacientes que llegan hasta tener una esperanza de vida normal, ¿no? Y se intenta retrasar al máximo posible la discapacidad. El segundo granito se produjo en 2007 en España con la llegada del primer anticuerpo monoclonal. Este punto marcó un verdadero cambio de paradigma. A partir de entonces se empezó a entender que la enfermedad debía tratarse de manera más precoz y más eficaz, más dura, más intensa, especialmente en pacientes con factores de mal pronóstico. En los años siguientes fueron apareciendo nuevos anticuerpos monoclonales y posteriormente tratamientos orales, ampliando de forma muy grande el arsenal terapéutico disponible para el médico. Este desarrollo progresivo ha llevado especialmente en los últimos 4 o 5 años a un enfoque claramente diferente. Se tiende a tratar de forma más agresiva desde fases tempranas en lugar de escalar lentamente tras el fracaso de terapias menos potentes. Este cambio de estrategia ha tenido un impacto clínico muy relevante. Hoy en día es habitual encontrar pacientes que llevan 8 o 10 años sin presentar un solo brote, algo impensable hace 2 décadas. En la actualidad tenemos alrededor de 16 tratamientos distintos en España, lo que permite una mucho mayor individualización de la terapia, no cabe duda, y la elección ya no es uniforme, sino que se basa en muchos estudios que hacen los médicos, en características clínicas, en la resonancia, en los factores pronósticos, en las comorbilidades, en situaciones específicas como las mujeres embarazadas o que quieren o que tienen deseo de quedarse. Por tanto, este avance ha transformado mucho la visión farmacológica de esta enfermedad, del curso de la enfermedad y las expectativas funcionales a lo largo de los años, ¿no? De los pacientes. La farmacología en la esclerosis se divide en el tratamiento modificador de la enfermedad para reducir la actividad inflamatoria y enlentecer la progresión, el tratamiento de los brotes y el tratamiento sintomático. Los terapeutas que vemos pacientes de esclerosis múltiple tenemos que estar un poco al día de estos tratamientos porque nos lo van a contar o nos lo van a hacer saber en informes y tenemos que intentar hablar el mismo idioma, ¿no? Y que podamos comprender en qué punto está el paciente. Vamos a hablar de las terapias modificadoras de la enfermedad, que son las inmunoterapias, que es un campo muy dinámico que desde mediados de los 90, con los interferones beta y el acetato de glatirammer, hasta ahora, pues el repertorio de fármacos ha crecido mucho. Cuando hablamos de los interferones beta, hablamos, por ejemplo, del Avonex o del Rebif o del Betaferon. Y si hablamos del acetato de glatirammer, hablamos sobre todo del Copaxone. El interferón beta y el glatirammer son tratamientos que se administran mediante inyecciones, ya sea subcutáneas o intramusculares, y fueron durante muchos años la base del tratamiento de la esclerosis múltiple y representaron un gran avance en este campo. Su eficacia es moderada a baja, a día de hoy, 2026, comparada con los fármacos más modernos, ya que reducen los brotes solo de forma parcial y tienen un efecto más limitado sobre la progresión de la enfermedad. Aún así, se siguen utilizando sobre todo en formas iniciales o leves o en pacientes en los que se busca un perfil de seguridad muy conocido, más predecible. Después tenemos los fármacos orales, que son tratamientos que se toman en pastillas, y entre ellos están el dimetilfumarato y la teriflunomida, que tienen una eficacia moderada y ayudan a reducir la actividad de la enfermedad, aunque no son los más potentes. Otro grupo dentro de estos fármacos orales son los moduladores del receptor S1P, como el fingolimod, el siponimod o el
ozanimod, que tienen una eficacia más alta y que estos fármacos actúan reteniendo, entre comillas, a ciertas células del sistema inmunitario para que no salgan a la sangre y no lleguen al sistema nervioso a producir inflamación. El fingolimod, que os sonará como el Gilenya, fue uno de los primeros tratamientos orales que se utilizó de forma amplia y supuso un avance importante, ya que consiguió reducir aproximadamente un 50% de los brotes en comparación con no recibir tratamiento, con un placebo. Por tanto, es muy importante que nos acordemos de estos fármacos, el fingolimod, el Gilenya, ¿no? O el siponimod. Y entramos al gran grupo potente de las terapias monoclonales, que son consideradas de alta eficacia, que son tratamientos muy potentes, muy fuertes, y para entenderlo de forma sencilla, un anticuerpo monoclonal es como una molécula diseñada en laboratorio para reconocer y bloquear una parte muy concreta del sistema inmunitario que está causando daño en el sistema nervioso. Un ejemplo de fármacos de este tipo de terapia monoclonal es el natalizumab, la marca comercial Tisabri, que lo que hace es impedir que los linfocitos entren en el cerebro y la médula espinal, que es donde se provoca la inflamación. Se administra mediante una infusión intravenosa una vez al mes y ha demostrado una alta eficacia en la esclerosis múltiple remitente recurrente, reduciendo de forma muy importante los brotes y la actividad inflamatoria. Otro tratamiento clave es el ocrelizumab, la marca de Ocrevus, que lo que hace es eliminar un tipo concreto de células del sistema inmunitario, que son las células B CD20, que juegan un papel importante en la enfermedad. Se administra también por infusión intravenosa, pero ya cada 6 meses, y además de ser muy eficaz en la forma remitente recurrente, fue el primer tratamiento aprobado para la primaria progresiva. No revierte los déficits que ya están, pero sí puede frenar la acumulación de la discapacidad. En esta misma familia está el ofatumumab, que es el Kesimpta, que también es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 con una eficacia parecida a la del ocrelizumab. La diferencia principal es que se administra por una inyección subcutánea una vez al mes, lo que permite que el paciente se trate en su propio domicilio, sin necesidad de ir al hospital. Ha demostrado una reducción muy marcada de los brotes y de la inflamación visible en la resonancia magnética, sobre todo en la esclerosis múltiple remitente recurrente. En cuanto a la seguridad, estos tratamientos reducen las células B, por lo que es importante vigilar el riesgo de infecciones. En el caso del ofatumumab, al no administrarse por vía intravenosa, que se administra por vía subcutánea, como he dicho, se evitan las reacciones relacionadas con la infusión y suele tener una buena tolerancia. En la práctica clínica se consideran opciones muy potentes desde el inicio del tratamiento, especialmente atractivas para personas jóvenes, personas activas y que prefieren evitar las hospitalizaciones frecuentes. ¿Qué nuevos avances tenemos hasta 2026 o finales de 2025 cuando estoy desarrollando este episodio? Pues están apareciendo nuevos tratamientos en forma de pastillas que se llaman inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton, los BTKI, conocidos como el tolebrutinib o el evobrutinib, que explicado de forma sencilla, estos fármacos no eliminan las células inmunitarias, sino que modifican cómo funcionan por dentro, especialmente las células B. Además, muchos de ellos pueden atravesar la barrera hematoencefálica, lo que significa que también pueden actuar directamente en el cerebro, sobre células como la microglía, que participa en la inflamación. A diferencia de los tratamientos anti-CD20, que reducen el número de células B, los BTKI regulan su actividad, lo que podría permitir un mejor equilibrio entre la eficacia y la seguridad, con un menor impacto sobre las defensas del paciente. En 2025, estos fármacos todavía están o estaban en ensayos clínicos de fase 3, es decir, en la última etapa de investigación antes de una posible aprobación para su uso clínico habitual. Para un profesional de la neurorehabilitación es importante
reconocer estos nombres de los fármacos modificadores en los informes porque nos indican cómo de activa puede estar la enfermedad y qué efectos secundarios hay que vigilar. Por ejemplo, el riesgo de infecciones o un paciente, por ejemplo, que está tratado con ocrelizumab, pues puede llegar a rehabilitación con tos y fiebre y podemos sospechar de una infección y derivar rápido. Además, algunos de estos medicamentos pueden causar fatiga o alteraciones cognitivas leves, lo cual influye en el rendimiento del paciente en terapia. Hay una persona que tenéis que tener fichada, por así decir, en este campo de la farmacología en la esclerosis múltiple, que es la doctora Celia Oreja, que es una neuróloga especialista en la esclerosis múltiple. Yo la he podido escuchar en algún congreso y realmente es una persona importante a seguir, tanto sus publicaciones, sus charlas a nivel divulgativo, a nivel de prensa, porque es una persona de referencia para saber un poco el estado del arte a nivel farmacológico de esta patología. Después, en la esclerosis múltiple tenemos el tratamiento de brotes agudos, es decir, cuando ya se ha producido el brote, y obviamente tenemos los corticoides, y habitualmente vamos a ver la metilprednisolona, lo cual intenta acelerar esa recuperación del brote, aunque no cambia la recuperación final a largo plazo significativamente. En rehabilitación podemos encontrarnos al paciente justo después de un brote tratado con corticoides, con sus efectos secundarios que todos conocéis, como el insomnio, los cambios de humor, la hiperglucemia, el aumento de peso, y en brotes refractarios a veces se emplea otro tratamiento que es la plasmaféresis o las inmunoglobulinas, pero eso ya es un tema más de ámbito hospitalario agudo. Pero para que sepáis, los corticoides a altas dosis intravenosas. Finalmente, para hablar de la farmacología en la esclerosis, tenemos el manejo sintomático, por supuesto, como en toda patología, y aquí tenemos que hablar de la espasticidad. Y por añadir algo más, pues tenemos quizás algo que no hemos comentado en otras patologías, que es el Sativex, que es el Nabiximol, que es un spray de cannabinoides, de THC-CBD, aprobado en España para espasticidad moderada grave refractaria. Si hablamos de espasticidad vesical y urinaria, pues hablamos de vejiga neurógena hiperactiva y por espasticidad del detrusor, y se suele manejar con anticolinérgicos o el mirabegrón para aumentar la capacidad vesical. Y por supuesto tenemos pues toda la ristra de baclofeno, oral, lioresal, la tizanidina, el diazepam o el clonazepam o la toxina botulínica. Para el trastorno de la marcha tenemos sin duda la fanpidrina, que como ya comentamos es un fármaco autorizado específicamente para mejorar la marcha en adultos con esclerosis múltiple, y aproximadamente un 35% de los pacientes responden con una mejora significativa en la velocidad de la marcha. Estos respondedores suelen percibir también mejor equilibrio y más seguridad al andar. La fanpridina, al bloquear los canales de potasio, mejora la conducción en los axones desmielinizados, lo que se traduce en un mayor potencial motor funcional. Es importante evaluar objetivamente la respuesta tras iniciar el fármaco. Normalmente cada 2 o 4 semanas hay que evaluar para, si no hay mejoría, suspender el tratamiento y no exponer al paciente a riesgos innecesarios como las convulsiones que se han reportado en algunos casos. Después tenemos el gran tema de la fatiga, que es uno de los síntomas invisibles más discapacitantes de la esclerosis múltiple. No es simplemente cansancio, no es un tema muscular solamente, es un agotamiento neurógeno central difícil de combatir. Ya hicimos un episodio sobre fatiga en esclerosis múltiple, así que lo podéis revisar si lo necesitáis. Sobre todo, también hablaba de las técnicas de neuromodulación. Diversos fármacos se han utilizado off-label para la fatiga en la esclerosis, aunque la evidencia sólida es escasa, y los más comunes son la amantadina, el modafinilo y a veces el metilfenidato. Sin embargo, estudios recientes como el ensayo Triumphant
EMES, en 2018, no encontraron diferencias significativas entre la amantadina, el modafinilo y el placebo en la fatiga. De hecho, los expertos señalan que no hay pruebas sólidas que respalden el uso de medicamentos como estos para la fatiga todavía. Aún así, algunos pacientes refieren mejoría subjetiva con ellos. Dado el componente multifactorial de la fatiga, se recomienda abordar primero otros factores que pueden asociarse a esa fatiga, como el sueño, la depresión, la anemia o la tiroides, y aplicar intervenciones no farmacológicas, como la neuromodulación no invasiva, el ejercicio, la terapia cognitivo-conductual. Y si se llegan a usar fármacos, hay que tener en cuenta que en los informes lo más común va a ser ver amantadina 100 miligramos cada 12 horas o el modafinilo también 100 a 200 miligramos por la mañana. Y por último, en el dolor neuropático, hasta un 30% de los pacientes con EM tiene dolor neuropático y se tratan como otros dolores neuropáticos: amitriptilina, duloxetina, gabapentina, pregabalina o a veces carbamazepina si es un dolor paroxístico, que significa que viene a ráfagas, a descargas o a crisis, y puede durar desde segundos a minutos y puede repetirse muchas veces al día. Por tanto, lo quizás más específico en ese sentido sería la carbamazepina para ese dolor de tipo paroxístico. En resumen, la esclerosis múltiple se trata hoy con muchos fármacos que no curan la enfermedad, pero sí la modifican de forma muy relevante. Reducen los brotes, la actividad inflamatoria, se ve la resonancia, en algunos casos ralentiza la acumulación de la discapacidad. Hemos pasado de una época en la que solo existían tratamientos poco potentes pero seguros, como los interferones, a un escenario con pastillas, inyecciones y terapias por perfusión mucho más eficaces, aunque también con mayor necesidad de vigilancia por efectos secundarios. Cuando aparece un brote, se utilizan habitualmente corticoides a altas dosis durante unos días para acelerar la recuperación, y a partir de ahí el foco se pone en el manejo de los síntomas y en la terapia. Como terapeutas, obviamente no necesitamos saber prescribir estos tratamientos ni detalles tan específicos de dosis, pero sí reconocerlos, los nombres comerciales, los nombres clínicos, en los informes, entender qué nos dicen sobre la actividad de la enfermedad y sus riesgos, y adaptar la rehabilitación para que el paciente pueda ejercitarse, entrenar con seguridad, con eficacia y con el mejor rendimiento posible. Continuamos con nuestras patologías neurológicas y le ha llegado el momento a la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad, como sabéis, neurodegenerativa del sistema dopaminérgico, de todos los circuitos directos o indirectos de la corteza con el cuerpo estriado con la sustancia negra, cuyo tratamiento farmacológico lo que busca principalmente es aliviar los síntomas motores de rigidez, de temblor, de bradicinesia, según el caso, y mejorar la funcionalidad y la calidad de vida. En rehabilitación neurológica es fundamental conocer los horarios de medicación del paciente. Siempre hay que saberlo, pero en este caso más todavía, porque eso va a tener una influencia directa sobre el rendimiento que va a tener el paciente en la terapia. Lo ideal es planificar las terapias en los momentos en los que el paciente está on, es decir, cuando la medicación está haciendo efecto. ¿Qué principales fármacos antiparkinsonianos tenemos? Pues sobre todo, como lo que se trata principalmente es mejorar la falta de dopamina, el tratamiento principal de primera línea son los tratamientos que aumentan esa concentración de dopamina en los ganglios basales, ¿no? Y ahí tenemos como fármaco más importante la levodopa, que es una sustancia que el cerebro transforma directamente en dopamina. Para que funcione mejor y que cause menos efectos secundarios, habitualmente se toma combinada con carbidopa, como en el caso del fármaco Sinemet, ese lo veréis mucho, el Sinemet, o también se puede combinar con otro fármaco que es la benseracida, y entonces hablamos del Madopar. Al inicio de la enfermedad,
La mejoría de los síntomas motores suele ser muy llamativa, muy positiva en los pacientes respondedores, pero con los años ese efecto se vuelve más irregular y aparecen momentos en los que el paciente está muy bien y otros en los que está muy mal, lo que se llama on-off. Además, pueden aparecerle movimientos involuntarios que se llaman discinesias. Junto a la levodopa existen los llamados agonistas dopaminérgicos, como el pramipexol o el ropirinol o la rotigotina en parche o la apomorfina, que no se convierten en dopamina pero imitan su efecto en el cerebro. Pueden usarse al principio para retrasar la toma de levodopa o añadirse más adelante. Mejoran los síntomas de forma moderada y causan menos discinesias, aunque pueden provocar efectos psicológicos como alucinaciones o problemas de control de impulsos. Otros fármacos no aportan dopamina directamente, sino que ayudan a que la dopamina dure más tiempo o se aproveche mejor. Y entonces hablamos de los inhibidores ¿no? Inhibidores de la MAO, concretamente de la MAO-B, y los inhibidores de la COMT o COMT. Los inhibidores de la MAO, como la rasagilina, selegilina o safinamida, actúan frenando una enzima del cerebro que destruye la dopamina, por lo que su efecto es leve y suelen usarse como complemento. Los inhibidores de la COMT, como la entacapona, que es el Comtes, o la opicapona, que es el Ongentis, hacen que cada dosis de levodopa dure más tiempo, siendo más útiles cuando el efecto se acaba demasiado pronto. En situaciones concretas se usan otros fármacos, por ejemplo los anticolinérgicos, aunque hoy casi no se emplean por los efectos que se han visto sobre la memoria, la mantadina, que se utiliza en fases avanzadas para reducir las discinesias, la apomorfina, que puede administrarse en inyección rápida o en bomba para desbloquear periodos off muy severos. Y en casos avanzados, la duodopa, que permite administrar levodopa de forma continua mediante una bomba intestinal, reduciendo de forma importante las fluctuaciones. El mecanismo de acción principal de todos estos fármacos, que es lo importante que no olvidemos, es aumentar la estimulación dopaminérgica en el estriado, ya sea aportando dopamina exógena, por ejemplo con levodopa, o imitando su acción con los agonistas dopaminérgicos o prolongando su vida media con los inhibidores de la MAO o de la COMT. ¿Qué implicaciones tiene esto en rehabilitación? Pues que un paciente con Parkinson va a rendir mucho mejor en terapia durante sus fases ON, tras tomar la medicación, y por eso es recomendable coordinar las sesiones de terapia aproximadamente una hora después de la toma de levodopa, por ejemplo, para aprovechar el pico del efecto. En fases OFF, el paciente puede estar muy rígido, con mucho bloqueo, con mucha bradicinesia y por tanto pelear contra eso es una lucha perdida. Conocer los efectos adversos también es importante. Los agonistas dopaminérgicos pueden causar somnolencia súbita. Hay pacientes que se duermen de repente. Eso es una experiencia muy curiosa que tenemos los terapeutas a veces. La levodopa crónica puede conllevar discinesias, que lo hemos comentado ya, y los anticolinérgicos y la mantadina pueden causar confusión o alucinaciones, afectando a la seguridad del paciente. Por tanto, la terapia tiene que intentar adaptarse a estos factores. Como tratamiento avanzado, aunque no sea una medicación, sí que es importante resaltar la estimulación cerebral profunda, que es un tratamiento de segunda línea, pero que en casos seleccionados sí que puede ser un tratamiento muy eficaz, sobre todo para pacientes con temblor. Y también tenéis que conocer los tratamientos HIFU de ultrasonidos, que también están teniendo muy buenos resultados en pacientes seleccionados. En resumen, hoy en día el fármaco más eficaz sigue siendo la levodopa, sola o combinada con otros medicamentos que hacen que dure más tiempo en el cuerpo. En fases iniciales se puede combinar o alternar con agonistas dopaminérgicos o inhibidores de la MAO, pero con los años aparecen fluctuaciones. Para mejorar estos altibajos se ajustan las dosis, se añaden fármacos acompañantes y cada vez más se usan sistemas de liberación continua, como las bombas subcutáneas de apomorfina o de levodopa.
El mensaje clave es que no existe todavía un tratamiento que frene la progresión del Parkinson y que durante muchos años el pilar seguirá siendo mejorar los síntomas y la calidad de vida combinando fármacos, tecnología, rehabilitación y en algunos casos estimulación cerebral invasiva como la estimulación cerebral profunda. Continuamos con las patologías neurológicas y en este caso vamos a hablar un poquito de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, que sabéis que es una enfermedad brutal, devastadora, probablemente una de las más crueles que pueda vivir un ser humano, por lo menos de manera consciente. Y sabéis que es una enfermedad degenerativa que afecta específicamente a las motoneuronas, llevando a una debilidad muscular progresiva y a la parálisis. Históricamente ha habido muy pocos tratamientos y sabéis que la intervención pues casi era paliativa, ¿no? Sobre todo en las últimas fases, pues ya soporte respiratorio, nutrición por PEG y alivio de los síntomas, mejora de la calidad de vida, del dolor y el confort. Sin embargo, en los últimos años han emergido algunos avances que se pueden reseñar a nivel farmacológico, especialmente en lo que se llaman los subtipos genéticos de la ELA, que vale la pena conocer. ¿Qué tratamientos tenemos aprobados hasta 2026? Por lo menos en el contexto en el que yo estoy hablando de España, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Que no se puede extrapolar a todos los sitios. En primer lugar, tenemos el fármaco más conocido, que es el Riluzol, que fue la primera y durante mucho tiempo única medicación para la ELA desde 1995, que es un comprimido oral modulador del glutamato que reduce su liberación excitotóxica y prolonga la supervivencia en promedio. Se habla de 3 a 6 meses, retardando ligeramente la progresión. No mejora la fuerza ni la función, pero se cree que da un poco de tiempo extra. Después tenemos la edarabona, que es un antioxidante, es decir, un eliminador de radicales libres, que fue aprobado en Japón y Estados Unidos en 2017 y más recientemente disponible en Europa. Se administra de manera intravenosa en ciclos mensuales y los ensayos mostraron una ralentización del declive funcional en un subgrupo de pacientes de ELA temprana, jóvenes con un comienzo en extremidades, con un curso rápido, comparado con placebo. La magnitud de la diferencia es modesta, pero detectable en escalas de valoración. Es un tratamiento engorroso, costoso de administrar, por lo que su uso no está muy extendido en todos los países. España a 2025 lo ha autorizado en ciertos casos. Y por último tenemos el fenilbutirato de sodio o el taurursodiol, que es una combinación oral que en un ensayo, que es el ensayo Centaur, mostró prolongar la supervivencia unos meses y ralentizar la progresión. Fue aprobada por la FDA en 2022 con el nombre comercial de Relibrio, pero en Europa no. La EMA, que es la Agencia Europea de Medicamento, aún la está evaluando y lo que hace o lo que haría este medicamento es actuar modulando las vías de estrés del retículo endoplásmico y mitocondrial. Es un ejemplo de nueva terapia multidiana. Si aparece un paciente en rehabilitación con ELA tomando fenilbutirato o taurursodiol, se trata de este fármaco relativamente reciente. ¿Y qué hay de las nuevas terapias genéticas personalizadas? Es el gran tema que ha sonado mucho este año pasado, en 2025, en algunos periódicos, en algunos telediarios lo podréis haber visto. Primero tenemos que saber que alrededor del 5 a 10% de las ELA son de origen familiar, con mutaciones genéticas heredadas que se puede identificar. En algunas formas genéticas el problema está en un gen que se llama SOD1. El SOD1 es el nombre de una proteína
que todas las personas tenemos y cuya función normal es proteger a las neuronas del daño oxidativo, es decir, de sustancias tóxicas que se generan de forma natural en el metabolismo celular. En ciertos pacientes con ELA hereditaria, el gen SOD1 está mutado, y eso hace que la proteína no funcione mal por una falta de actividad, sino todo lo contrario, se vuelve tóxica. La proteína SOD1 alterada se pliega mal, se acumula dentro de las motoneuronas y acaba dañándolas progresivamente hasta que mueren. Por eso, en estas ELA genéticas, el problema no es que falte algo, sino que hay una proteína que hace daño activamente. En 2026 estamos viendo por primera vez tratamientos dirigidos a mutaciones específicas. Y aquí es donde tenemos dos medicamentos que tenemos que conocer, que son el tofersen y el ulefnersen. El tofersen, comercializado como Qalsody, es un oligonucleótido antisentido dirigido contra el gen SOD1 que está mutado. Se administra por punción intratecal periódicamente y reduce la producción de esta proteína SOD1 tóxica en la médula espinal, frenando el daño a las motoneuronas. En el ensayo fase 3, que es el ensayo valor, no alcanzó la significación estadística en la escala funcional a 28 semanas, pero sí mostró reducciones claras de biomarcadores de neurodegeneración, con los neurofilamentos famosos, y en la extensión abierta, los pacientes tratados tempranamente tuvieron una progresión más lenta y mejor función respiratoria a 1 o 2 años. Con estos datos, la EMA lo autorizó en mayo del 24 por circunstancias especiales y el Ministerio de Sanidad español aprobó financiarlo en 2025, siendo España de los primeros en ofrecerlo públicamente. Es el primer fármaco que altera el curso de un subtipo genético de ELA, que es la ELA SOD1, que obviamente no es una cura, pero en algunos pacientes jóvenes y si se empieza pronto, pues se puede lograr cierta estabilización, incluso ligera recuperación de fuerza. Y el otro fármaco es el ulefnersen, que es otro fármaco oligonucleótido antisentido, que está en investigación, dirigido a la mutación en otro gen, que es el gen FUS, y por eso se habla de la ELA-FUS. Esta mutación ocurre solo alrededor del 0,3 a 1% de todos los pacientes, pero causa una ELA muy agresiva de inicio juvenil. El ulefnersen se ha probado en pocos pacientes con resultados impresionantes. Se reportó el caso, que habéis visto en las noticias seguro, de una joven con ELA-FUS que recuperó la capacidad de caminar y respirar sin ventilación tras iniciar el tratamiento en 2020. En otro caso, un hombre tratado antes de tener síntomas se mantuvo asintomático 3 años bajo tratamiento. Estos casos aislados sugieren que intervenir de manera temprana con un fármaco genético puede frenar o incluso revertir algunos daños. A fecha de 2026, de febrero-enero de 2026, el ulefnersen está en ensayo global. Si confirma su eficacia, sería el primer fármaco en modificar sustancialmente el curso de una ELA, en este caso, la ELA genética ELA-FUS. Al otro lado del tratamiento, ¿no? Ya no tan dedicado a la modificación o ralentización de la enfermedad, tenemos el manejo sintomático, como hemos visto en otras patologías, de la espasticidad, de los calambres, que en este caso pueden ser muy dolorosos, muy frecuentes y se suelen utilizar las sales de quinina, no en Estados Unidos por efectos secundarios, el baclofeno, el diazepam o incluso la mexiletina, que es un antiarrítmico que en dosis bajas puede reducir la hiperexcitabilidad muscular. Tenemos la sialorrea, que es la salivación excesiva por una debilidad vulvar y se utilizan los anticolinérgicos como, como los parches de escopolamina o algunas gotas sublinguales. Si es severa, pues se pueden aplicar inyecciones de toxina botulínica en las glándulas salivales. Para la depresión y el famoso afecto pseudovulvar, ¿no? La risa o llanto patológico, pues están los antidepresivos de la recaptación de serotonina o los tricíclicos. Y bueno, pues en caso de
Ya de disnea, de secreciones bronquiales, pues los mucolíticos, broncodilatadores, que bueno, ya los conocéis, y para el dolor, pues si se produce sobre todo por espasticidad o por inmovilidad, pues se maneja con analgésicos convencionales o con analgésicos para el dolor neuropático, ¿no? También. Al final es intentar aliviar al máximo posible el disconfort, el dolor, la incomodidad que generan todos los síntomas asociados a la ELA y bueno, pues a día de hoy conocemos muchos casos de pacientes que tienen esa fuerza para seguir aguantando, ¿verdad? Y sobre todo luchando por los derechos de las personas con ELA, de la investigación. En resumen, para el equipo de terapia, un paciente de ELA suele requerir una adaptación rápida a la discapacidad, con ayudas para caminar, órtesis, todas las adaptaciones de sillas de ruedas, comunicación aumentativa, eh, manejo de aspectos tan básicos como respiración o nutrición y bueno, pues sobre todo los terapeutas que están en unidades especializadas, pues son los que más van a conocer este tipo de manejo, ¿no? Pero nunca está de más conocer un poco a nivel general. Los fármacos hasta recientemente tenían un papel limitado, pero con la llegada de estos nuevos tratamientos podría cambiar quizás la trayectoria de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente con tofersen puede tener una evolución más lenta de lo esperado o permitir eh, pues tener una terapia más activa durante más tiempo y es crucial mantenerlos actualizados, ¿no? Por ejemplo, Fundela, que es la Fundación Española de ELA, publicó en mayo de 2025 un comunicado titulado Avances significativos en la lucha contra la ELA, celebrando la adopción temprana en España de estas terapias innovadoras tras décadas sin nuevos fármacos. El panorama es ahora más esperanzador, con la expectativa de que la ELA pase de ser intratable a ser una enfermedad tratable, manejable e idealmente algún día curable. Seguimos con las patologías neurológicas y en este caso ya nos quedan dos y la que nos toca ahora son las distonías, que es algo muy rápido. Las distonías son trastornos del movimiento que están caracterizados por contracciones musculares sostenidas que causan posturas anormales o movimientos repetitivos, que pueden ser distonías focales como la tortícolis o pueden ser segmentarias o generalizadas. En rehabilitación, sobre todo, vemos pacientes con distonías focales o distonías generalizadas en contexto de otras lesiones, como las distonías que son secundarias a traumatismos craneoencefálicos o a parálisis cerebral. El tratamiento de primera línea en las distonías focales es la toxina botulínica, incluso para distonías segmentarias. Es una inyección periódica de toxina tipo A en los músculos afectados. Por ejemplo, la más conocida es la distonía cervical por tortícolis y lo que se hace es infiltrar los músculos del cuello como el esternocleidomastoideo, el trapecio o el escaleno. Después tenemos otro caso muy habitual que es el blefaroespasmo, que es el caso del orbicular de los ojos que está dando espasmos continuos, que también se utiliza la toxina botulínica. Y en la distonía de miembro superior, a veces lo que se hace es infiltrar en músculos flexores. La toxina botulínica, y aquí tenemos, ya remarcamos algunas marcas como el Botox, el Dysport o el Xeomin, lo que hacen es bloquear la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, produciendo una debilidad local reversible de más o menos unos 3 meses. Esto alivia la postura distónica y el dolor asociado, mejorando la función en muchos casos. Es un tratamiento sintomático, hay que repetirlo cada cierto tiempo, pero que si se combina además con terapia, pues puede generar resultados muy positivos. Después tenemos los fármacos orales que ya tienen un rol más limitado, pero en distonías generalizadas o en distonías secundarias a otras patologías más severas se pueden intentar. Y aquí tenemos los anticolinérgicos que pueden reducir esa distonía en algunos pacientes, sobre todo jóvenes. Se aplican dosis altas habitualmente y pueden generar algunos efectos adversos cognitivos, problemas de boca seca, de sedación
y por tanto en adultos mayores es menos utilizado. Después el baclofeno, que como es un relajante central, también ayuda a veces en la distonía generalizada. Las benzodiazepinas, que aquí a veces se abusa demasiado, como el diazepam o el clonazepam, porque claro, te relajan todo, ¿no? Y disminuyen la reactividad motora general. Pero es verdad que en algunos casos, como las mioclonías o por las noches, pues puede ser muy necesario. Y por último, la tetrabenazina, que es un fármaco que vacía la dopamina, que la depleta. Se usa más en coreas tipo Huntington, pero en algunas distonías pueden mitigar los movimientos. Y hay que tener mucho ojo porque pueden producir parkinsonismo secundario y depresión, ¿no? Te altera mucho también el estado de ánimo. Pero bueno, como partes del otro extremo, ¿no? De las coreas, que es lo opuesto casi al Parkinson, pues claro, puedes generar esa reversión, ¿no? Pero hacia el otro extremo. La estimulación cerebral profunda, como hemos mencionado en el Parkinson, no es un fármaco, pero merece la pena mencionarlo porque la distonía generalizada primaria y algunas secundarias son muy susceptibles a veces de mejorar con esta estimulación a nivel del globo pálido interno y sobre todo en pacientes jóvenes. Pero bueno, si pensamos en farmacología y distonías, lo más habitual es pensar en la toxina botulínica a nivel focal o segmentario y ya tratamientos fármacos orales para distonías más grandes, más amplias o casos donde la toxina no es suficiente. En los informes lo que debemos ver son tipo de toxina que se ha infiltrado, las unidades inyectadas, los músculos diana, y eso va a ser útil para nosotros porque si un paciente con tortícolis está al final del efecto de la toxina, pues estará más distónico y tal vez necesite un manejo más cuidadoso en terapia. O al revés, si le han puesto recientemente la toxina en pocos días, pues quizás tenga debilidad en esos músculos que hay que tener en cuenta. La siguiente patología es el traumatismo cráneoencefálico y sabéis que puede ser de leve a grave y su rehabilitación abarca desde la recuperación de la conciencia en estados alterados hasta la reinserción laboral o social. Farmacológicamente no existe un tratamiento específico que regenere las neuronas dañadas por un trauma, pero hay varias áreas a considerar: los cuidados agudos, el manejo de las complicaciones y las estrategias farmacológicas para mejorar la recuperación cognitiva. En cuanto a la fase aguda del traumatismo cráneoencefálico grave, aquí nos situamos en la UCI y el foco principal va a ser prevenir más daño, el prevenir el daño cerebral secundario. Por tanto, controlar la presión intracraneal, mantener la perfusión cerebral con vasopresores si es necesario, controlar la presión de CO2, la temperatura, pues lo va a ser lo principal. Ninguno de estos son fármacos neurorehabilitadores, sino medidas neurocríticas, pero es importante saberlo. Históricamente se han probado muchos medicamentos, en estos casos sin mucho éxito consistente. Por ejemplo, la progesterona o los antagonistas de la bradicinina o la hipotermia inducida, entre otros. De hecho, la guía de la Brain Trauma Foundation no avala, por ejemplo, el uso rutinario de ningún neuroprotector farmacológico específico. Cuando hablamos ya de la prevención de la epilepsia postraumática, pues sí que tenemos tratamientos. Sobre todo lo que se hace es una profilaxis antiepiléptica corta, usualmente con levetiracetam o fenitoína por 7 días, para prevenir las convulsiones tempranas, ya que pueden aumentar el daño que ya se ha generado. Esto es, digamos, estándar en cuidados agudos, pero no se mantiene a largo plazo salvo que ocurran crisis tardías, que entonces ya se trata como una epilepsia establecida. Para la recuperación de la conciencia, a día de hoy, la amantadina sigue siendo el fármaco con mayor respaldo. En estos casos, aquí tenemos que citar a Joseph Giacchino, que en 2012 hizo un estudio muy potente que demostró que aplicando esta amantadina durante 4 semanas aceleraba significativamente la recuperación
funcional en pacientes en estado de mínima conciencia o vigilia sin respuesta, sin aumentar necesariamente el nivel funcional final. Esto sugiere que la amantadina actúa facilitando o desinhibiendo procesos de recuperación más que generando nuevas capacidades. Por este motivo sigue recomendándose en guías clínicas, habitualmente a dosis de 100 a 200 miligramos cada 12 horas, especialmente en fases subagudas del traumatismo craneoencefálico y en pacientes con signos de una respuesta emergente. Aunque puede producir agitación, este fenómeno de agitación, después de administrar un fármaco como la amantadina, no debería interpretarse necesariamente como un efecto adverso, sino a menudo como un marcador de progresión clínica. Por ejemplo, yo he vivido como pacientes en estado de mínima conciencia han emergido, pero no han emergido, digamos, con una progresión lineal, sino que muchas veces se han agitado, luego se han regulado y ahí tiene que haber un control de enfermería, de medicina y de los terapeutas para saber manejar eso, ¿no? Porque que un paciente esté agitado no necesariamente es negativo, sino que puede mostrar una progresión clínica. Otros fármacos que podéis escuchar es el zolpidem, que ha mostrado algún efecto bueno, algún efecto paradójico en casos aislados, pero carece de evidencia robusta y no constituyen un tratamiento estándar. En muchos casos, cuando has probado de todo, pues sí que tienes que hacer tratamientos off-label, ¿no? Tienes que probar, tienes que experimentar y entonces ahí vais a ver de todo, sobre todo en estos casos de traumatismos craneoencefálicos graves con alteración de conciencia. Yo he visto hacer cócteles de todo tipo para intentar ver si el paciente sale adelante. Para los trastornos de conducta y agitación que se suelen producir y que a veces son muy comunes en fase aguda, pues claro, tenemos algunos tratamientos como los betabloqueantes. Curiosamente, el propanolol es muy eficaz reduciendo la agitación y la agresividad. Después tenemos los neurolépticos de baja potencia como la quetiapina, que por supuesto hay que tener cuidado porque los antipsicóticos pueden retrasar la recuperación cognitiva, tienen un efecto sedante a veces muy fuerte, y también las benzodiazepinas, que se evitan en lo posible por el mismo motivo. Cada paciente es un mundo y hay que intentar buscar el equilibrio, un poco de medicación para permitir la participación del paciente versus demasiada que frene el progreso. Entonces ahí, pues un buen médico con todo el equipo, pues tiene que intentar ajustar al máximo posible esa medicación para que sea globalmente positivo para el paciente. Y por último tenemos los déficits cognitivos y motivacionales específicos. Y claro, pues si habláis, por ejemplo, con un neuropsicólogo, pues os contará la ristra de problemas cognitivos que puede tener un paciente tras un traumatismo craneoencefálico, sobre todo los traumatismos más graves. Problemas de atención, problemas de memoria, problemas de funciones ejecutivas, problemas de apatía. Y aquí es donde entran los fármacos psicoestimulantes y otros fármacos neuromoduladores. Por ejemplo, la amantadina, que hemos comentado antes para la recuperación de la conciencia, también se puede seguir administrando para ayudar a la iniciativa y a la velocidad cognitiva, velocidad de procesamiento. Después podréis ver con bastante frecuencia el metilfenidato con la marca de Rubifen, que mejora la atención y la velocidad de procesamiento. Es útil en los llamados síndromes disejecutivos apáticos. Tenemos la bromocriptina, que se ha estudiado para problemas de iniciativa, de apatía, con algunos resultados mixtos. En algunos pacientes mejora las tareas cognitivas y en otros no tanto. Tenemos el donepezilo y la ribastigmina, que han sido estudiados en algunos estudios de traumatismo craneoencefálico crónico, sobre todo para aplicarlos a los déficits de memoria. Y bueno, pues en algunos se han encontrado mejoras en la memoria verbal con el donepezilo, pero no hay un consenso para su uso rutinario y es más de experiencia en la selección de pacientes que hace el médico. Y por último, la sertralina, interesante, no solo para depresión, postraumatismo, que es común, sino que un estudio mostró
que podría mejorar la memoria y las funciones ejecutivas, incluso en pacientes no deprimidos, posiblemente por efectos a nivel de la serotonina, ¿no? De los inhibidores de la recaptación de serotonina y por tanto un cerebro que globalmente funciona mejor. En resumen, el tratamiento farmacológico del traumatismo craneoencefálico se centra en manejar las complicaciones con antiepilépticos, betabloqueantes para la agitación, facilitar la rehabilitación con amantadinas, psicoestimulantes, sobre todo a nivel cognitivo. Los estudios indican que ciertos fármacos dopaminérgicos pueden acelerar o mejorar la recuperación funcional. También se sabe que siempre que sea posible hay que intentar evitar fármacos que depriman mucho al sistema nervioso central, benzodiazepinas, neurolépticos fuertes, porque ralentizan la recuperación, aunque mantienen al paciente, como digo yo, más tranquilito, más calladito, pero menos activo para terapia. Y al final, ni para ti ni para mí, ¿no? Es intentar mantener un equilibrio junto con el abordaje rehabilitador. Y por último, la última patología de la que vamos a hablar son los tumores cerebrales, que a mí me afectan bastante el tratamiento de estos pacientes porque a veces no sabes por dónde van a ir, porque son en los pacientes en los que he visto yo más el fenómeno de luna de miel, ¿no? De el paciente mejora muchísimo y al mes siguiente se ha complicado su patología o algo asociado y ha fallecido, ¿no? Entonces, siempre que tengo delante un paciente con tumor cerebral me da esa sensación, ¿no? De estar muy atento, muy alerta, no confiarme demasiado, porque a veces no lo vemos, pero por dentro a veces están sucediendo procesos inflamatorios, procesos activos, oncológicos y uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, los pacientes con tumores cerebrales, sean primarios o metastásicos, suelen pasar por varias especialidades, como la neurología, la oncología, la rehabilitación, incluso más. Y aquí, pues tenemos obviamente los fármacos oncológicos, que son los fármacos que manejan los oncólogos. No puedo hablar de ellos porque no tengo tanta experiencia y quizás es un campo demasiado abierto como para generalizar y por tanto nos vamos a centrar en los medicamentos de soporte y en aquellos que se han intentado ver para mejorar los déficits asociados. Por un lado tenemos el conocido como edema cerebral peritumoral, que es una causa muy frecuente de los síntomas neurológicos y el tratamiento estándar, como podéis entender, son los corticoides, típicamente la dexametasona, oral o intravenosa a dosis moderadas. Y bueno, pues suele tener un efecto rápido, la mejoría suele ser rápida, con una disminución de la presión intracraneal y de la recuperación de la función. La rehabilitación puede iniciarse o aprovecharse mejor justamente cuando ese edema se ha disminuido. Y bueno, pues los efectos secundarios son muy reseñables, hay que hablar de ellos, la hiperfagia, el insomnio, la debilidad proximal. Tenéis que conocer sí o sí la miopatía por corticoides porque yo me la he encontrado. Y bueno, pues si esos efectos secundarios, perdón, si esos tratamientos se prolongan mucho, a veces hay infecciones. Por eso se intenta usar la misma dosis efectiva y destetarlos gradualmente. Los rehabilitadores deben estar atentos a esos efectos secundarios de los corticoides, porque un paciente con corticoides puede tener súbitamente hiperglucemia, lo cual afecta a la energía, o si lleva semanas puede presentar una atrofia muscular que confunde con una debilidad neurológica. Después tenemos las convulsiones, que muchos tumores cerebrales provocan epilepsia, especialmente los meningiomas y algunos gliomas de bajo grado, las metástasis corticales, y el neurólogo obviamente va a indicar fármacos antiepilépticos, y aquí lo importante es que a diferencia del TCE no se recomienda profilaxis antiepiléptica rutinaria en todos los pacientes con tumores, solo se trata si ha habido una crisis. Pero en la práctica uno ve casi siempre a pacientes con tumores ya con levetiracetam escrito, por si acaso, ¿no? Y claro, pues esto es muy debatible, pero bueno, es común que lo veáis. ¿Qué déficits neurológicos y cognitivos se suelen tratar con tratamiento farmacológico? Bueno, quizás es bueno mencionar que la radioterapia
craneal necesaria para muchos tumores, a veces causa un deterioro cognitivo a largo plazo en hasta un 50-90% de los pacientes. Hay un síndrome, de hecho, que se llama el síndrome de radiación tardío, que genera estos problemas de memoria, de atención, de funciones ejecutivas y bueno, pues en este sentido se ha intentado estudiar un fármaco que es el donepezilo para estos casos, obteniendo algunas mejoras modestas pero significativas en las funciones cognitivas, con 6 meses de tratamiento. También la memantina ha sido estudiada con un ensayo de 500 pacientes con metástasis cerebrales que mostró que la memantina durante la radioterapia redujo el riesgo de deterioro cognitivo a los meses, por lo que se ha vuelto parte de algunos protocolos oncológicos. Así que, a diferencia de años atrás donde no hacíamos nada, ahora algunos pacientes podrían venir a terapia con donepezilo o memantina recetados por oncología radioterápica para preservar la función cognitiva. Como rehabilitadores, esto es bueno saberlo para reforzar la importancia de la adherencia a esos fármacos, porque no es raro que en medio de tantas pastillas a veces el paciente las deja de tomar. En rehabilitación oncológica, la coordinación con el oncólogo es esencial, ajustar la intensidad de la terapia a cómo va el tratamiento médico. Por ejemplo, si coincide que tenemos pacientes que tienen días de quimio, pues suelen estar más cansados o con náuseas, así que hay que adaptar un poco la terapia y estar atentos a complicaciones. Un paciente en inmunoterapia que súbitamente se debilita sin causa aparente podría estar haciendo un efecto secundario neurológico poco común, pero que puede pasar. Siempre es importante comunicar estos cambios clínicos inesperados al equipo médico. Y llegamos al final del episodio, parece que nunca llegaba, un episodio largo, pero los que ya me conocéis sabéis que me gusta hacer todo en un mismo episodio, no me gusta dividir por partes ni hacer pues farmacología en cada patología, aunque sé que podría hacerlo, pero quería hacer una especie de guía en solo un episodio y después ya hacer actualizaciones anuales o cuando salga algún fármaco que pueda ser reseñado. Y en ese sentido, a nivel de conclusiones, en el documento PDF al que tienen acceso los mecenas de Patreon o los que decidan comprar por separado ese documento, pues tendrán una tabla muy bonita en la que están todas las patologías que he comentado, los problemas clínicos, los fármacos, los nombres comerciales y los usos de esos fármacos para que sea todo más didáctico y se pueda imprimir y tenerlo ahí como muy presente, ¿no? Y que nos vaya haciendo memoria. Así que, bueno, me sería imposible volverlo a comentar toda esta tabla porque es gigante, pero que sepáis que os animo a que seáis mecenas de Patreon para tener estos privilegios, ¿no? Estas cosas añadidas, estos contenidos exclusivos que quizás haya alguien a quien le pueda interesar. Pero bueno, dicho eso, como conclusión, diría que la farmacología en neuro, pues es uno de los pilares importantes de la recuperación, quizás no el motor principal en muchos casos, porque es la recuperación espontánea y la neurorehabilitación intensiva que se puede hacer cuanto más temprana mejor, pero es importante, ¿no? Conocer la medicación y en muchos casos puede ser fundamental o muy necesaria. Es verdad que como terapeutas a veces somos muy críticos con la medicación porque a veces se abusa mucho de ellas o se intenta buscar la vía fácil, ¿no? Por la vía de la medicación, pero también hay que ponerse en el lugar del médico, ¿no? Y a veces el médico tiene que ser resolutivo y aportar soluciones rápidas. Entonces, la clave es tener un equilibrio y que tengamos a nuestro lado, a ser posible, pues un médico, un neurólogo, un médico rehabilitador o otros médicos asociados que tengan esa cercanía de comentarnos
los fundamentos de las medicaciones, por qué lo administran, con qué dosis, qué opinas tú de la combinación con ciertas terapias, y yo creo que eso es hacia lo que nos tenemos que dirigir. Es verdad que a día de hoy no existen fármacos milagro que regeneren el sistema nervioso en patologías como el ictus, la lesión medular o el traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, sí que hay muchos medicamentos que influyen de manera importante en cómo el paciente llega a terapia, en cuanto a su nivel de alerta, su motivación, su tono muscular, el dolor, el estado de ánimo o la capacidad para aprender. Entender para qué sirven los fármacos que aparecen en los informes nos permite ajustar mejor la intensidad, el momento y los objetivos del tratamiento de neurorehabilitación. El mensaje clave es que la rehabilitación sigue siendo el pilar central, pero funciona mejor cuando se apoya con un uso inteligente de la farmacología. Reducir la espasticidad solo si mejora la función, evitar la sobresedación que frena la plasticidad, aprovechar los momentos on en una enfermedad de Parkinson, entender por qué un paciente con esclerosis múltiple está más fatigado o por qué un paciente con TCE está más agitado. Al final es entender todo eso. Los terapeutas no prescribimos, pero sí tenemos que conocer esta parte del tratamiento. Cuanto mejor entendamos qué hacen y qué no hacen los fármacos, más afinada y eficaz será nuestra intervención como terapeutas. Así que espero que os haya servido este episodio. Espero que lo toméis como una guía de iniciación para que os suenen determinados fármacos o cómo pueden funcionar. Es muy importante que sepáis que este episodio está hecho en enero de 2026, por tanto, tiene la actualización correspondiente y puede ser que si estás escuchando esto en 2027, 28 o 2040, pues hayan cambiado muchas cosas o muchos nombres comerciales de los medicamentos. Añadido a eso, si no estás en España y estás en otro país y el nombre comercial no es el mismo, que puede pasar perfectamente, te animo a que lo busques y a que lo puedas completar en tu lista de fármacos o en tu esquema para poderlo tener presente. Así que, sin más que decir, yo creo que ya he dicho demasiado. Yo creo que tengo hasta la voz afónica de hablar tanto tiempo. Eh, daros muchísimas las gracias por escuchar este episodio. Muchísimas gracias a mis mecenas de Patreon, a todos los seguidores, a toda la gente que me da feedback de este proyecto, que es conjunto al final. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.